testimonio, vino como testigo de la luz, para que por él todos creyeran. No era él la luz, pero venía como testigo de la luz, porque la luz llegaba al mundo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Ya estaba en el mundo y por él se hizo el mundo, pero este mundo no lo conoció. Vino a su propia casa y los suyos no lo reconocieron, pero a todos los que lo recibieron les concedió ser hijos de Dios. Estos son los que creen en su nombre. Señor, en esta noche nuevamente te pedimos que nos acompañes para que seas luz, y también para que como Juan seamos testigos de esta luz que recibimos día tras día, esta luz que es Jesús, tu Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Se pueden sentar. Nuevas que no había visto el año pasado, ¿sí? Por ejemplo, ahora que se está trabajando en el techo, un jardín por ahí nuevo que vi, ¿sí? Me dijeron que algunas personas de ustedes pues ayudaron para que este jardín pues se realizara, etc. Esto yo creo que es algo bonito, porque una comunidad, sí, debe estar siempre unida, trabajar unidos por su propia parroquia, porque la parroquia es casa de ustedes, no es casa de nosotros los curas, ¿sí? Porque nosotros nos vamos un día, ¿sí? Estamos en constante movimiento, pero ustedes se quedan. Entonces, pues sigan así, trabajando unidos, echándole ganas. Este tipo de formación pues también es algo que dice ya mucho de una comunidad, ¿sí? Una comunidad que está viva, una comunidad que está comprometida, pues tiene estos espacios de formación, de trabajo, de reunión, de liturgia, etc. Pues continúen así, ¿sí? Hagan de esta parroquia su propia casa. ¿Quién quiere tener una casa bonita? Pues digo que todos, ¿sí? Entonces depende de ustedes cómo quieren construir su propia parroquia. Bien. ¿Qué era necesario? Conocer el entorno donde se movía Jesús, ¿sí? Su cultura, su país, el aspecto social, el aspecto político, el aspecto religioso de su tiempo, ¿sí? Esto influye en la manera de actuar de una persona, ¿sí? Por eso quisimos empezar con esto, para entender después, ¿sí?, la vida de Jesús. Bien, entonces, como primer punto que vimos, la economía de su país, ¿sí? ¿Qué puntos importantes de la economía vimos? La agricultura, y ya dimos ejemplos, la ganadería y el comercio, ¿sí? Como segundo punto vimos las instituciones religiosas de su tiempo, ¿sí? Son estructuras, era una estructura muy pequeña, ¿sí?, donde el centro era el templo y la sinagoga. Era el centro
de la vida del judío. ¿Sí? También una fiesta importante, la fiesta de la reconciliación, del perdón, de la expiación de los pecados, que se llamaba Yom Kippur. ¿Sí? Bien. Y después de eso vimos pues el sábado, ¿sí? La importancia que tenía el sábado. Y ahí nos quedamos, si mal no recuerdo. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy en esta noche? Pues vamos a ver cómo estaba conformada la sociedad judía, cómo era. ¿Sí? Y vamos a ver estos puntos dividida en categorías sociales. ¿Sí? Y la primera categoría social de la sociedad judía, pues era el clero. ¿Sí? ¿Qué es el clero? Es todo aquello que tiene relación con el aspecto religioso. ¿Sí? Pero no olvidemos que en aquellos tiempos el aspecto religioso estaba muy unido con el aspecto político. Como primer punto es el sumo sacerdote. Es el que encabeza, ¿sí?, el clero. ¿Y quién era el sumo sacerdote? ¿Qué hacía? ¿Cuál era su responsabilidad? La tarea, el trabajo del sumo sacerdote era mantener la ley, que se cumpliera, ¿sí? Y era el responsable del templo de Jerusalén, ¿sí? Esas dos cosas eran importantes para el sumo sacerdote: mantener la ley y el templo, era el responsable, ¿sí? Bien. El sumo sacerdote también tenía su equipo, ¿sí? No trabajaba solo. Por lo tanto, el equipo que formaba se llamaba Sanedrín, ¿sí? El Sanedrín. El sumo sacerdote pues vivía bien. Económicamente no le faltaba absolutamente nada. Como decimos nosotros, vivía como rey, ¿sí? Su vida económica pues era confortable, ¿sí? Y el sumo sacerdote pues pertenecía a una de las 4 familias más ricas del pueblo de Israel. ¿Sí? De ahí viene que vivía pues bien económicamente. ¿Sí? El sumo sacerdote estaba muy unido con el imperio o con las autoridades del imperio romano. Era una persona sumisa al imperio romano. No quería tener problemas. Después vamos a ver el porqué. ¿Sí? Entonces, aunque era un imperio extranjero y que a pesar, a lo mejor el sumo sacerdote no estaba de acuerdo del todo, él tenía que decir sí a casi todo, ¿sí? Para mantener esta relación. Le convenía, lo hacía por conveniencia, ¿sí? Muy bien. Como decía, junto con el sumo sacerdote, pues había su Sanedrín, y sus trabajadores consistían en ¿qué cosas? En 7 inspectores. Inspeccionaban el templo, ¿sí? Guardaban el templo, lo cuidaban. Y había 3 tesoreros, no solamente uno, había 3
tesoreros que se encargaban pues de la economía. Recuérdense lo que vimos ayer, todo el movimiento que había alrededor del templo, todas las personas que venían de fuera para dar culto a Dios en el templo. Era mucha gente, mucha gente. Por lo tanto, había mucha actividad económica, se movía mucho dinero, por lo tanto, pues necesitaban más de una persona, ¿sí?, para administrar los bienes económicos, ¿sí? Estos miembros que trabajaban con el sumo sacerdote, pues eran familiares de él o amigos muy allegados, ¿sí? No era el pueblo el que los elegía, era el propio sumo sacerdote. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos adelante. Dentro del clero, ¿sí?, está la jerarquía, el sumo sacerdote, y después viene más abajo los sacerdotes. En aquel tiempo eran 7,000 sacerdotes. Hoy nos pareciese que fuese una cantidad muy pequeña. 7,000 para toda una región no es nada, ¿sí? Pero en aquel tiempo eran bastantes. ¿Y de qué se encargaban los sacerdotes? Pues se encargaban de ofrecer los sacrificios, ¿sí?, en el templo de Jerusalén. Y eran los encargados también de las sinagogas, ¿sí? Entonces, los sacerdotes de alguna manera pues mantenían también este aspecto religioso de su pueblo. Estos 7,000 sacerdotes que había en el tiempo de Jesús estaban divididos en 24 equipos, hacían 24 equipos, ¿sí?, para servir en turno cada semana, ¿sí? Dijimos que el sumo sacerdote era una persona rica. El sacerdote era lo contrario, era una persona pobre. El trabajo que hacía en el templo pues no le bastaba para sobrevivir, ¿sí? No tengamos la concepción del sacerdote de hoy, es muy diferente. El sacerdote tenía familia, tenía esposa, tenía sus hijos, por lo tanto tenía que mantenerlos, ¿sí? Entonces el trabajo que hacía en el templo no le bastaba y tenía que buscar otro oficio, ¿sí? Ya sea como carpintero, ya sea como el que tallaba las piedras, ya sea como comerciante, lo que hallara, pero tenía que trabajar para mantenerse y mantener su familia, ¿sí? Tenía que sobrevivir. Y algunos que querían estudiar, pues lo hacían, además de su trabajo, estudiaban para después pasar a ser escriba. Escribían las leyes en los pergaminos, ¿sí? Entonces eran otras categorías. Si se querían superar, tenían que estudiar, ¿sí? Y algunos lo hacían, ¿sí? Bien, el sacerdocio era hereditario, ¿sí? Pasaba de padre a hijo, a pesar de que no tuviera vocación, ¿sí? Era hereditario, ¿sí? Hoy es totalmente diferente.
Oye, muchachos, si siente la inquietud, pues entra al seminario y hace algunos retiros para ver si Dios lo está llamando por ese camino. ¿Sí? En aquel tiempo no. Era yo hijo de un sacerdote, pues iba a ser sacerdote. ¿Sí? Ya imagínense. Aunque no quisiera, lo tenía que hacer. Solamente había dos requisitos: que fuera el hijo de una madre realmente judía y que físicamente y mentalmente pues estuviera bien. Esos eran los dos requisitos para llegar a ser sacerdote. ¿Sí? Bien. Y dentro del clero hay otra tercera categoría, ¿sí? Una tercera categoría que eran los levitas. Todo esto sale en las Sagradas Escrituras, todo esto. ¿Quiénes eran los levitas? ¿Qué hacían? Los levitas eran más que los sacerdotes en número, llegaban a 10,000 en aquel tiempo, 10,000. Y estaban también divididos en 24 grupos, ¿sí? Como eran tantos, pues no servían cada semana, sino cada 5 semanas hacían su servicio. Y tenían dos responsabilidades. La primera, los que se dedicaban a animar la liturgia con el canto. Y segundo, eran los porteros del templo. ¿Sí? Hacían la limpieza del templo, hacían el control del templo. ¿Sí? Esto también lo entiendo muy bien porque en Etiopía, donde estuve, está la iglesia ortodoxa y mantienen casi esta tradición. ¿Sí? Están los guardianes del templo, que serían como los levitas. ¿Sí? Tienen pues su garrote, ¿sí? Por si alguien se pasa de listo o hace algo indebido, pues le dan sus macanazos. Me recuerdo la primera vez que iba a entrar a un templo ortodoxo. Iba con una misionera comboniana, una etíope, y me lleva, yo era nuevo, vamos a un templo. Y antes de entrar al templo teníamos que quitarnos los zapatos. ¿Sí? Es también una tradición judía. Entonces, pues no lo quitamos y ella no me dijo que me tenía que quitar los zapatos. Iba a entrar con zapatos y viene el guardián. ¿Sí? Con la macana, con el garrote. Sí, casi me pega. O nos pega a los dos. Y nos rodeó mucha gente ahí. ¿Por qué? Porque íbamos a hacer algo indebido. El templo era algo sagrado y entrar con los zapatos que tiene el polvo, la suciedad, pues era algo grave. ¿Sí? Algo grave. ¿Sí? Bueno, no pasó nada porque la monjita pues era de ahí y pues les explicó y todo, ¿no? ¿Sí? Solamente para decirles que era lo mismo que hacían los levitas. Cuidaban el templo. Sí, cuidaban el templo, que no pasara nada. Lo limpiaban, etc. Bien, entonces eran las 3 categorías del clero: sumo sacerdote, los sacerdotes comunes y los levitas, que animaban la liturgia. ¿Sí? Bien. Después, dentro de esta sociedad judía, además del clero, pues está el pueblo. ¿Sí? Y dentro del pueblo hay otras categorías. La primera categoría
que entra en el pueblo eran los ancianos. También está ahí en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Los ancianos. ¿Quiénes eran estos ancianos? Eran personas que tenían mucho poder. ¿Por qué? Porque formaban parte de la aristocracia, ¿sí? De la aristocracia del pueblo de Israel. Y estos ancianos pues eran pocos, y además de tener poder político, pues tenían un poder también económico, estos ancianos. Y estos ancianos pues estaban relacionados con todas las actividades que se hacían en el templo, porque allí entraba mucho dinero, ¿sí? Por lo tanto, los ancianos siempre estaban ahí, como buitres, a ver qué ventaja sacaban, ¿sí? Bien, esa es la primera categoría del pueblo, los ancianos que representaban al pueblo, ¿sí? Segunda categoría del pueblo era pues la clase media, como en toda sociedad, ¿sí? Hoy en día se dice que en muchos países la clase media está desapareciendo. O hay muy ricos o muy pobres, ¿sí? Bueno, ¿quién era la clase media? ¿Quién pertenecía a la clase media? Pues los comerciantes y los artesanos, ¿sí? Sus trabajos eran bien pagados, ¿sí? Y se encargaban de los peregrinos que iban a Jerusalén. Los tenían que atender bien, los tenían que hospedar, ¿sí? Si no en sus casas, buscaban lugares donde hospedar a los peregrinos. Y todo esto pues les daba una remuneración económica, ¿sí? Bien. Esta era la clase media, pues, los comerciantes y los artesanos. Después viene la clase pobre. ¿Quiénes formaban la clase pobre? ¿Sí? Pues los artesanos menores. ¿Y quiénes eran los artesanos menores? Los que curtían la piel. Nadie quería hacer ese trabajo, o muchos no querían hacerlo. ¿Por qué? Porque apestaban, se ensuciaban mucho, etc. Era un trabajo pesado, nadie quería hacer este trabajo. Bueno, los curtidores, a dar esta noticia. ¿A quiénes? A los pastores, ¿sí? Por eso es importante saber estos detalles. Los pastores pertenecían a la clase pobre, y Dios hace esta opción por la clase pobre. No invita a uno de las clases media a ir a ver dónde había nacido Jesús. No. Fueron los pastores. Y los pastores. Bien. ¿Quién pertenecía también a la clase pobre? Pues los obreros, los albañiles, los jornaleros. Estas personas pues tenían poco ingreso y eran incultos, así como los pastores. No sabían leer, no sabían acerca de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Ellos solamente hacían su trabajo y punto. Pero eran los que sentían más la carga pesada, ¿sí?, del Imperio Romano. Eran los que sentían más, los que la llevaban, pues, los que les perjudicaba más, ¿sí? Y aquí entran también los mendigos, los que pedían dinero, los enfermos, los esclavos.
Todas estas personas entraban en esta categoría de la clase pobre. ¿Sí? Bueno. Esto es prácticamente, ¿sí?, la estructura de la sociedad judía. El clero, que está dividido en tres partes, y el pueblo, que también está dividido ¿en cuántas partes? En tres. ¿Sí? ¿Quiénes eran? Los ancianos, los de la clase media y los de la clase pobre. ¿Sí? Esa era la estructura de la sociedad judía. Jesús, ¿a cuál pertenecía? Quizás la clase media. Sí, clase media, porque José era carpintero. Entonces, por su trabajo yo creo que le pagaban más o menos bien, ¿sí? Pero después Jesús hace la opción con quién trabajó, por quién se entregó, cómo nació, pobre. A pesar de que su padre era el creador de todo, hizo la opción de nacer como uno de estos mendigos, de estos pobres. ¿Sí? Bueno, esto es importante saber. Ya después veremos el porqué. Bien, pasamos a otro punto. No sé dónde se le mueve. Sí, otro punto que es la familia judía. ¿Sí? ¿Cómo estaba conformada la familia judía? ¿Cómo era una familia judía? Sí, vamos a ver. Se casaban, sí, como en cualquier lado, sí, pero vamos a ver las reglas, sí. Un chico que hasta los 11, casi hasta los 12, antes de los 12, pues era considerado como ahora un menor de edad. Y un menor de edad pues no puede tomar decisiones importantes en su vida, ¿no? Toma decisiones, sí, pero no tan importantes como el matrimonio, por ejemplo. Era incapaz o son incapaces, ¿sí? Bien, pero al cumplir ya los 12 años, el chico varón ya era considerado pues como una persona mayor, por decirlo así, ya era un adulto, pues. ¿Sí? Hoy en día, ¿a los cuántos años ya eres mayor de edad? Bueno, en México a los 18, en Estados Unidos, no sé, 21. Bueno, pues en aquel tiempo a los 12 años, en el tiempo de Jesús. ¿Sí? A esa edad, el muchacho, ya tenía algunas obligaciones que hacer. Primera obligación era el estudiar la ley. ¿Sí? Tenían que aprender la ley. Segunda obligación era saber leer lo que estaba escrito en los pergaminos y leerlo en público en una sinagoga. ¿Sí? Una sinagoga, ya a los 12 años. Y tenía que empezar ya a trabajar. ¿Por qué? Porque entre los 16 años y 22 años, el chico tenía que casarse. ¿Sí? Dejar su familia y casarse. Entonces tenía que tener algo, pues para mantener, tenía que tener sus propiedades, sus animalitos, etc. ¿Sí? Para poder mantener su propia familia. Bien. En la muchacha, ¿qué pasaba? Pues a los 12 todavía no era mayor edad como el chico, ¿sí? Todavía era pues una considerada adolescente, a pesar de que la mujer
madura más rápidamente, al menos biológicamente, ¿sí? Bueno, pero no era considerada así. Ya pasando los 12 años, entre los 12 y 13 años, pues sí, ya era considerada ya con una mayor edad, ¿sí? Pero antes el papá jurídicamente tenía que decidir todo por ella, antes de llegar a ser mayor de edad, como a los 13 años, pues, digamos, ¿sí? Bien, entonces, pues ni modo, la chica pues tenía que acatar lo que su padre decidía por ella. Entonces, al casarse, pues no era ella la que propiamente quizás decía, pues me gusta aquel muchacho y pues le voy a decir o algo, ¿no? Pues decidía con quién casarse. Muchas de las veces era el padre el que decidía. Esta es una mentalidad semítica, ¿sí? Eso lo tienen los judíos, los tienen los árabes. En Etiopía, también en muchas tribus, así es, ¿sí? Son los papás los que deciden con quién casar a su hija, ¿sí? Bien, entonces, pues el matrimonio pues era un contrato como lo entendemos ahora, ¿sí? Y para llegar al matrimonio pues había preparativos, ¿sí? Según la cultura, se tenían que preparar, ¿sí? Había la dote, se tenía que pagar por la chica, ¿sí? Ya sea con dinero en efectivo o con animales. En muchas partes del África, no sé en otros países, pero en muchas partes del África todavía así es, ¿sí? Se ponen de acuerdo entre las familias y la familia de la chica le dice del chico, pues, si quiere casarse con mi hija, nos tienen que dar 5 reses y en esto en efectivo. Si no la pagan, pues no se casan. ¿Y qué es lo que hacen los chavos ahora? Se la roban. Se la roban para no pagar la dote. Entonces tienen que pagar, sí, pero una cantidad más pequeña. Porque a veces las familias se pasan, piden mucho, que ya quieren aretes también de oro, que tienen el vestido no sé cómo, etc. ¿Sí? Pero bueno, en aquel tiempo también daban dotes, prendas, ¿sí? Y el chavo tenía que tener un patrimonio, si no, no se casaba, ¿sí? Un patrimonio. Bien, antes de casarse, ¿sí? Pues ya se ponían de acuerdo las familias, antes de vivir juntos más bien, ya estaban, decían esposados, pero todavía no casados, esposados, ya se habían puesto de acuerdo, como José y María, dice el Evangelio, que estaban esposados, que no era igual que estar casados. Cuando estaban esposados todavía no vivían juntos. El muchacho vivía con su familia, la muchacha vivía con su familia, pero ya estaba el acuerdo de que se iban a casar. Por lo tanto, pues se tenían que respetar entre ellos. No tenían, aunque estaban esposados, no tenían que tener relaciones sexuales. Estaba mal visto eso, ¿sí? Como lo era antes, ¿sí? También pues en nuestros pueblos, en nuestros países, en nuestra cultura. Hoy en día ya cambió mucho. Bien. Si pasaba algo, ¿sí? Algo indebido, se podían separar antes de casarse. Pero tenían que apelar, se le llamaba el repudio, ¿sí? El repudio. Y se daba pues un certificado de ese repudio,
¿sí? Que tenía sus consecuencias también, ¿sí? Bien. El tiempo que duraban esposados, no con esposas, esposados, comprometidos, o el noviazgo, como lo llamamos ahora, tenían que durar un año. Ya después de ese año, se casaban. Entonces, cuando ellos se casaban, pues sellaban ya definitivamente el matrimonio. ¿Sí? Bien. El esposo tenía que ir a la casa de la muchacha para recogerla y llevársela. Esa tradición lo tienen en Etiopía. ¿Sí? Me acuerdo la primera vez, era nuevo también, me invitaron a una fiesta de una pareja de unos jóvenes, se casaron y vino el chavo en caballo, tienen que venir en caballo, con 7 chambelanes también en caballo. Vienen a la casa de la chava, comen y al final hacen un rito. Ya cuando se la quieren llevar, pues los papás, los invitados no dejan al novio llevarse a la novia. Y yo decía, pero ¿por qué no la dejan? Ya se casaron, ya pagaron. No se aventaban, le decían maldiciones, lo ofendían. Vete, vete, no te la vamos a dejar llevar. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Y así me fui con la duda. Ya después se la llevaron, pues, en el caballo. Y después pregunté a otro padre que ya llevaba muchos años allí. Pues mira lo que me pasó, ¿por qué pasa esto? Ya se rió de mí, porque pues, es algo cultural. Cuando tú quieres algo, vas a una persona, ¿sí? Cuando para ti es algo valioso, pues no la dejas ir muy fácilmente. ¿Sí? La quieres mantener ahí, porque la quieres, la valoras. Entonces hacen este rito, ¿sí? De que se empujan, se gritan, se ofenden, etc. ¿Sí? Bien. El matrimonio se rompía así naturalmente cuando uno de los cónyuges pues moría, igual ahora, ¿sí? Se rompe, podría ya casarse, ¿sí? O cuando pasaba algo muy grave, ¿sí? Es cuando podían divorciarse. Leemos el Deuteronomio capítulo 24, versos del 1 y siguientes. Deuteronomio 24, versos del 1 y siguientes. A ver qué nos dice ahí. ¿Sí? Capítulo 24, versos del 1 y siguientes. ¿Quién lo tiene? A ver, venga a leer. Si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, puede ser que le encuentre algún defecto y ya no quiera. En ese caso, escribirá un certificado de divorcio que le entregará antes de despedirla de su casa. Habiendo salido de su casa, puede ser la mujer de otro, pero si éste también ya no la quiere y la despide con un certificado de divorcio, o bien si llega a morir este otro hombre que la tomó como mujer suya, el primer marido que la repudió no podrá volver a tomarla por esposa, ya que pasó a ser para él como impura. Sería una abominación a los ojos de Yahvé que la volviera a tener. No manches la tierra que Yahvé te dará en herencia. Palabra de Dios. Bien, estos detalles es importante saberlos, porque después Jesús se encontrará con algunas mujeres, como la samaritana, como Magdalena,
que Jesús no juzga, no juzga, ¿sí? Bueno, en aquel tiempo había dos tradiciones, dos escuelas, una muy rígida que se llamaba Shammai y que decía, solamente se puede divorciar cuando hay adulterio, ¿sí? Cuando hay adulterio. Y la otra tradición, la otra escuela decía, no, nosotros no somos exigentes. Fíjense qué chistoso. Si la mujer había cocinado, ¿sí? Y al esposo no le había gustado lo que había cocinado, ya era motivo de divorcio. ¿Cuántos divorcios hubiera ya en estos tiempos? Las mujeres que no saben cocinar. Bien, pero fíjense, una cosa muy simple ya era causa de pedir el certificado de divorcio, ¿sí? Estas eran tradiciones, estas eran las escuelas que había en aquel tiempo. Una muy rigorista, solamente si hay adulterio. Otras, no importa, al menos esos detalles, ¿sí? O si la mujer pues ya no se interesaba de su marido, pues ya también era causa de divorcio, ¿sí? Bien. Matrimonio, ¿sí? Segundo punto acerca de la familia, cómo estaba la familia constituida en Israel. Vamos a ver la situación de la mujer, ¿sí? En el ambiente judío, la condición de la mujer era inferior al hombre. Es decir, el hombre valía más que la mujer. La mujer no tenía mucho valor, ¿sí? De hecho, hay algunos escritores y filósofos judíos que tienen una frase, ¿sí? Te doy gracias, Señor, por no haberme hecho mujer. Y esto eran ya hombres estudiados, pero es aquí la mentalidad, detrás de esto es la mentalidad judía, ¿sí? Bien, entonces la mujer vale menos que el hombre. ¿Cuál era el sitio de la mujer? ¿Cuál era el lugar de la mujer? ¿Dónde debía de estar? En la casa, ocupándose de los hijos, ocupándose de hacer la comida, ocupándose del hogar, de la limpieza, ocupándose de hilar, ¿sí? Como había mucha lana, los borregos pues hilaban las mujeres. Ese era su trabajo solamente de una mujer casada, ¿sí? No tenía que hacer otra cosa. Y fíjense, toda esa mentalidad llegó a nuestras culturas latinoamericanas, al menos en México, ¿sí? A la mujer no se le dejaba estudiar, la mujer no tenía puestos importantes en la sociedad, ni siquiera en la iglesia. Una mujer que leyera las lecturas, jamás. Menos da la comunión hoy en día, como hoy en día. Todo era trabajo del hombre. Y ahí viene esa mentalidad hasta acá. ¿Por qué? Porque el cristianismo también está impregnado de tradiciones judías. ¿Por qué? Porque Jesús era un judío, ¿sí? Nació, creció y murió como judío. Bien. A la mujer nunca se le invitaba a ir al tribunal para ser testigo de algo que había pasado. No tenía que pisar el tribunal.
menos una mujer llegaba a tener ese rol de juez, jamás. No sé ahora cómo sea allá, ¿sí? Pero en aquel tiempo no, era impensable, ¿sí? La mujer no la invitaban a ser testigo, no. Bien, y como ya les decía ayer, comentábamos, aunque en la sinagoga hubiera 80, 100 mujeres y un hombre, no se empezaba la celebración litúrgica, los oficios, ¿sí? No, hasta que llegaran 10 hombres. Bien, cuando había un adulterio, después vamos a ver también por ahí, creo, la culpa solamente la tenía la mujer, ¿sí? Solamente a la mujer se le podía acusar de adúltera, al hombre no. El hombre se podía meter con muchas mujeres si quería, ¿sí? Podía tener muchas esposas, podía tener concubinas. Eso era algo normal dentro de la cultura semítica o dentro de la cultura judía, ¿sí? Entonces los agarraban en adulterio, a la mujer se la molaban, ¿sí? La castigaban hasta la muerte, ¿sí? Jesús después se encuentra con muchos casos, algunos casos que después defiende, ¿sí? Bien, después, si no podían, la finalidad del matrimonio era tener muchos hijos, los más que pudieran tener. Entre más tuvieran, mejor, porque era una bendición de Dios. A través de los hijos, el pueblo de Israel, que era el pueblo elegido, se extendía, se mantenía vivo, ¿sí? Por eso era importante tener muchos hijos, por eso tenían las esposas, otras mujeres, ¿sí? Por esta razón. Pero si en ese matrimonio, en esa pareja, no se podía tener hijos, la culpa la tenía la mujer. La mujer era la estéril, no el hombre, aunque el hombre fuera el estéril, ¿sí? Hoy, por gracias a Dios, se pueden hacer muchos estudios y se puede saber quién es el estéril, si la mujer o el hombre, ¿sí? Porque normalmente a quién echamos la culpa, pues a la mujer. En aquel tiempo así era, ¿sí? No hijos es culpa de la mujer, y la condenaban, la aislaban a vivir sola. Era algo, una maldición el no tener hijos, una maldición, ¿sí? Bien. Pero también había otras cosas positivas para la mujer. Esas eran cosas negativas, muy negativas. Pero también había sus cosas positivas, aunque fueran más pocas. Uno de los puntos positivos para la mujer era, ¿sí? Era el derecho de la dignidad. ¿En qué consistía? En caso de que la esposa cayese a ser esclava, el esposo, por ley, por derecho, tenía que ir a buscarla y traerla de nuevo, ¿sí? ¿No les parece bien? Claro, ¿sí? No sé ahora qué dirían los esposos si se la roba a su esposa. A lo mejor dirían, ay, favor me hicieron, ¿verdad? Bueno, en aquel tiempo, por derecho, tenían que ir por ella, ¿sí? En caso de que la esposa cayese enferma, pues tenían que buscar los medios,
¿sí? Para que su mujer pues recuperara la salud. Tenía que ir, no sé, con una persona que la curara, no sé, buscar hierbas, medicina, que hiciera que su mujer nuevamente recuperara la salud. Y otra cosa positiva era, el esposo jamás tenía que permitir que su esposa cayese en la prostitución, ¿sí? Entonces el hombre pues salvaguardaba en este aspecto a su mujer, no tenía que andar en la prostitución, ¿sí? Bueno, esto es en cuanto a la vida del aspecto de la mujer, ¿sí? Ya vimos el matrimonio, ya vimos la situación de la mujer, y otro punto importante es, dentro de la familia judía, es acerca de los hijos, sobre todo del varón, y de la educación, ¿sí? El hijo y la educación. Bien, entonces, como les decía, los hijos, sobre todo los varones, eran la garantía de que el pueblo de Israel se mantuviera dentro de la alianza que había pactado Dios, ¿sí? Entonces el hombre era la garantía, ¿sí? Bien, cuando nacía un hijo o una hija, hacían también un rito que no era muy particular, ¿no? Se parece mucho al que tenemos nosotros cuando alguien nace. Cuando alguien nacía, ¿sí? Lo primero, el niño tenía que nacer en la casa, ¿sí? Entonces la mujer, la esposa, tenía que tener una nodriza o una partera, pues, que le ayudara a que su hijo, su bebé, naciera, ¿sí? Lo primero, pues, el bebé tenía que nacer en casa. Segundo, lo que se hace hoy en los hospitales, ¿sí? Nace el bebé, ¿sí? Y se tiene que purificar, se tiene que lavar, ¿sí? Y se le frotaba, ¿qué cosa? La sal. ¿Por qué la sal? ¿Por qué sería la sal? Porque la sal tiene muchos minerales, ayuda a la limpieza, ¿sí? A lo mejor cuando uno nace, pues tiene todavía algunos gérmenes, no sé, ¿sí? Y la sal ayudaba a purificar. Cuando uno tiene una herida, la sal sirve mucho para cicatrizar, para lavar, para, no sé, para que no se infecte la herida. Igualmente, se utilizaba la sal para eso. Después, normalmente era el padre el que daba el nombre a su hijo. ¿Se acuerdan lo que pasa con Isabel y Zacarías? Cuando Zacarías pierde el habla, le preguntan, pues, ¿cuál, a la mujer, a su esposa, cuál va a ser el nombre de tu hijo? ¿Sí? Entonces a la fuerza tenía que, no hablaba, pero tuvo que escribir Zacarías para dar el nombre de su hijo. La mujer, la esposa, pues sería muy fácil que pudiese haber dado el nombre, pero no, el padre, era la tradición, el padre tenía que dar el nombre, ¿sí? Bien, después a los 8 días, si era varón, se tenía que circuncidar, ¿sí? Circuncidar al varón. Era una señal de que, pues, era judío, solamente, era una cosa religiosa, ¿sí? ¿Y quién lo hacía? Hoy los llevamos al hospital, pero en aquel tiempo no había hospitales, entonces lo hacían los papás, ¿sí? Esta pequeña operación, o una persona que sabía hacerlo, ¿sí? Después,
Si el primer hijo era varón, si era el primogénito, lo consagraban ¿a quién? A Dios. Pertenecía a Dios. ¿Sí? Entonces, después de un mes que había nacido el niño, iban al templo y el padre tenía que dar 5 monedas de plata. ¿Sí? Eso lo pueden encontrar en el libro de Números, capítulo 18, versos del 15 al 16. Libro de Números, capítulo 18, versos del 15 al 16. ¿Está bien? Bien. Después, la mamá se tenía que purificar. ¿Sí? Tenía que hacer la purificación de su cuerpo. ¿Después de cuánto tiempo? Si era varón, después de 40 días. Antes se hacía también en nuestra cultura, al menos en México, la cuarentena que le llamaban. ¿Sí? La mujer no salía hasta después de 40 días. ¿Sí? Si era niña, tenía que esperarse 80 días para purificarse, para lavarse, para bañarse. Imagínense 80 días. ¿Sí? Pero era un rito, no podían hacer nada, no cocinaban, ¿sí? No hacían el aseo de la casa, lo tenían que hacer otras personas, sus familiares o los vecinos, no sé. Pero 80 días sin lavarse. Bueno, pobre marido. Bien, ahora, ¿cómo los educaban? La educación del niño en una familia judía era muy enérgica, ¿sí? ¿Para qué? ¿Por qué eran enérgicos los papás con el niño? Para que después, cuando creciese, supieran respetar la ley. Y ellos tenían como mentalidad, pues como, no sé, las plantas que van creciendo, por ejemplo, cuando están muy débiles, cuando están creciendo, necesitan ¿qué? Un palo ahí que los sostenga, un fierro, no sé, que les ayude para mantenerse derechito. Así tenían esta concepción los judíos. Hay que ser enérgicos, duros, para que el niño crezca derecho, ¿sí? Derechito. Bien, después, en los primeros años, los primeros 3 años, la madre pues educaba al niño, cuidaba a su hijo, a su hija, ¿sí? Después de cuando llegaba al 4.º año, todo cambiaba. Si el niño era varón, pues era el papá el que se tenía que encargar de educar a su niño. Lo tenía que cuidar, ¿sí? Si era niña, pues era la mamá la que se encargaba, cuando llegaba al 4.º año. Entonces podemos ver aquí después el papel tan importante que tenía José en Jesús. Era el que lo llevaba al templo, era el que el que le enseñó a trabajar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era el responsable, no la mamá. Normalmente en nuestras familias, ¿quién es el responsable? La mamá es el que está más tiempo con los niños, ¿sí? El papá pues trabaja más o está en sus parrandas, lo que sea. Entonces la mamá tiene que cuidarlos, ¿sí? En aquel tiempo pues hasta el 4.º año era la mamá, pero ya después se dividían el trabajo, dependía de si era hombre o mujer. Bien, la educación no solamente se refería a obtener conocimientos, ¿sí? O aprender un oficio, no solamente esto. La educación se centraba, ¿sí?, sobre todo en la enseñanza del Torá,
¿Qué era el Torah? Ayer dijimos, era la palabra, ¿sí? Tenían que aprender, solamente los niños normalmente, las mujeres no se les enseñaba a leer el Torah, no, era solamente el hombre. Las niñas quizás aprendían cualquier cosa, lo que escuchaban cuando iban a la sinagoga, las enseñanzas que hacía el sacerdote, y ahí aprendían, pero no iba a una escuela la niña, solamente el varón, ¿sí? Bien. El niño tenía que aprender todo de memoria. El padre, dijimos ayer, se encargaba de enseñarle todo oralmente, ¿sí? Y después el niño tenía que ir a una escuela, a la sinagoga, que era el sacerdote el que le enseñaba, y lo hacían con la repetición como se hacía antes en la escuela. Los mayores han de saber, ¿sí? Se aprendía todo de memoria, repetir. Así se enseñaba, ¿sí? También en aquel tiempo. Bien. Como ya les dije anteriormente, había dos escuelas con dos movimientos, ¿sí?, distintos. La primera era muy exigente, muy rigorista, que se llamaba ¿cómo? Shammai, ¿sí? Era muy exigente, sobre todo en la pureza ritual. Todos se centraban en la pureza, ¿sí? Y para aprender, por ejemplo, todo lo acerca de los ritos, de las prescripciones que tenían los judíos, lo aprendían les daban un año de estudio, tenían que estudiar un año para aprenderse todas las prescripciones. Nosotros tenemos, como cristianos, ¿cuántos mandamientos? Bueno, decimos que 10, pero que están resumidos ¿en cuántos? En 2. ¿Sí? Jesús nos hizo la vida más facilita. Los judíos, ¿cuántas prescripciones tenían? 367. ¿Sí? Cuando iban a comer, por ejemplo, tenían que lavarse, por ejemplo, hasta el codo, no solamente las manos, hasta el codo, y era un rito, lo tenían que hacer por fuerza, por ejemplo. Había 367 prescripciones que tenían que aprenderse de memoria, todo buen judío. A veces nos cuesta aprender los 10 mandamientos de memoria, imagínense 367. Y tenían que vivirlos, practicarlos. Jesús aprendió todo esto. ¿Por qué? Porque fue a la escuela. Por eso se sabía las escrituras muy bien. ¿Sí? ¿De dónde viene este conocimiento? De las escuelas en la sinagoga. Los rigoristas, ¿sí? No les daban todo un año, les daban solamente 30 días para aprender. Entonces aprendían menos. Y esa escuela se llamaba Hillel. ¿Sí? Muy bien. Después, si las familias querían que sus hijos estudiasen más, pues se reunían las familias y construían unas escuelas que en nuestros días sería como la secundaria, ¿sí? Esto cuando sus hijos estaban entre los 16 y 18 años, ¿sí? Cuando querían estudiar más, cuando querían mejorar, pues, ¿sí? Bien, pero era opcional. Bien, aquí acabamos este apartado de la familia judía. Y seguimos con otro punto. Ya casi
En la ley de Moisés, ¿qué había? Todas estas prescripciones, todos estos acontecimientos, era la ley de Moisés. Sí. Porque ellos tenían a Moisés, lo tenían por Dios, por haberse liberado de Egipto. No lo tenían como Dios, era el mensajero de Dios, un líder, ¿sí? Recuérdense que el pueblo de Israel estaba dividido, ¿sí? Dividido en muchas tribus y estuvo en constantes luchas, ¿sí? Entonces no era un país constituido, no era unido, pues, hasta después. Con Moisés se trató de unir todas estas tribus para formar un país. De ahí vienen las leyes, de ahí vienen esas prescripciones, ¿sí? Porque yo platico con unos judíos y lo que ellos dicen es que el padre Moisés es un padre para ellos, que ellos todavía están esperando al Mesías y que ellos a Moisés tienen por Dios, lo adoran a Moisés. No lo creo, porque los judíos solamente adoran un solo Dios, Yahvé, ¿sí? Entonces adorar a una persona era causa de muerte, ¿sí? Por eso Jesús encontró la muerte, porque se proclamó, y lo era, Hijo de Dios. Entonces los judíos no consideran a Moisés como Dios, sino un profeta que estaba cercano a Dios, porque se hablaban, se comunicaban, ¿sí? Entonces es importante, pues, subrayar esto, que no lo consideran como Dios, sino más bien como un profeta importante, ¿sí? Bien, seguimos, porque si no, no terminamos y todavía falta. Vamos a ver los grupos políticos religiosos con los cuales Jesús tiene muchos problemas, ¿sí? Estos grupos, pues el primero son los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Era un partido religioso, un partido clerical, ¿sí? ¿Por quién estaba dirigido? Por el sumo sacerdote, ¿sí? Dijimos que el sumo sacerdote era rico, venía de familia rica. Por lo tanto, los que pertenecían a este grupo de los saduceos, pues eran latifundistas, porque tenían muchas tierras, eran comerciantes, iban de un país en otro, eran los que cobraban a veces los impuestos, ¿sí? Los que se encargaban de los impuestos. Este grupo de los saduceos, ¿sí? Entonces, el líder era el sumo sacerdote. ¿Cuál era su ideología? ¿Cuál era su práctica? Sus prácticas, ¿sí? Primero, como ley, solo admitía el Pentateuco de Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia: el Génesis, ¿qué más? Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Ese es el Pentateuco, son los 5 libros. Solamente ellos, ¿sí?, admitían esto como ley, ¿sí? Eran sus libros sagrados. Eran muy rígidos en la ley. Eran fanáticos de la ley, fanáticos. Por lo tanto, eran conservadores. No aceptaban ninguna reforma, ninguna clase de reforma. Lo que estaba escrito, eso era, basta. No se tenía que añadir nada más. Solamente lo que estaba escrito, ¿sí? Entonces, eran rígidos, pues. Fanáticos del sábado. Por eso a Jesús fue fuertemente criticado por ellos,
porque hacía muchas cosas en sábado Jesús. ¿Sí? Bien. Ellos rechazaban toda idea de tener un Mesías, una esperanza mesiánica. Rechazaban eso, de tener una mejor vida. Ellos rechazaban la idea de la inmortalidad, por lo tanto no admitían la resurrección de los muertos. Jesús también tuvo problemas con esto, ¿sí? Lo que ellos decían, lo importante es la vida que tenemos ahora. La salvación la tenemos ahora aquí en la tierra. Entonces es lo importante. Después de la muerte no hay nada. No hay nada. Por lo tanto, lo que hacemos es para ahora, no para un después. ¿Sí? Bueno, eso pensaban los saduceos. Bien, ahora vámonos al segundo grupo, que son los fariseos. Los fariseos no eran un partido clerical o religioso. Bueno, no era clerical, era un partido más bien laico, que venía de la gente, del pueblo, ¿sí? Ellos se consideraban separados, aunque eran del pueblo, separados del pueblo. ¿Por qué? Porque no pensaban como los demás, según ellos. La mayoría o un grupo fuerte que pertenecía a los fariseos eran los doctores de la ley. ¿Sí? Entonces los fariseos son conocidos porque saben muy bien acerca de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Por lo tanto, eran también fanáticos de la ley. ¿Sí? Fanáticos de la ley. Jesús tuvo problemas con ellos. Eran bien instruidos, eso sí. Tenían buenas ideas, eso sí. Pero era una carga para la gente. ¿Sí? Una carga porque les decían, tú tienes que hacer esto, cumplir el otro. Y pues el pueblo, la gente no podía. ¿Sí? Y por eso los fariseos condenaban a la gente. ¿Sí? Jesús un día, ¿qué les dijo a la gente? Ustedes escuchen lo que dicen los fariseos. Escúchenlos porque ellos están diciendo cosas importantes. Pero no practiquen, no vivan lo que ellos hacen. Porque son ¿qué? Son dobles. Lo que están diciendo no lo viven. Por lo tanto, solamente escúchalos. Son hipócritas. ¿Sí? Espero que esto no pase conmigo, que no. Escúchenme al menos. ¿Sí? Bien. Entonces también observaban mucho el sábado. Para ellos era muy importante la pureza. La pureza. Todo lo que los utensilios para la comida tenían que estar extremadamente limpios, por ejemplo, purificados. Bien, pero ellos eran distintos a los saduceos. Ellos decían, lo que yo hago es importante porque Dios, depende de lo que yo haga, pues me va a castigar o me va a premiar. Entonces tengo que tener cuidado ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí creían en la resurrección, por ejemplo. Sí creían que había vida después de la muerte. Sí creían, ¿sí? Por lo tanto, tenían una práctica de dar limosna a los pobres, ¿sí? Y de orar, de rezar. ¿Cuántas veces Jesús no criticó esto también? Mira a los fariseos que están en el templo en primera fila, rezando para que los vean. Dan la limosna para que los vean. No hagan así, dice Jesús. ¿Sí? Después lo vamos a ver. Bien, esos son los
los fariseos. Los esenios. ¿Quiénes son? Son monjes, ¿sí? Ellos tenían un estilo de vida muy peculiar, ¿sí? Estos monjes tenían que separarse. ¿Vivir dónde? En el desierto, no en la sociedad. Tenían que separarse y vivir fuera de la ciudad, sobre todo en los desiertos. ¿Quién pertenecía a este grupo? Una persona muy conocida, Juan el Bautista. ¿Sí? Juan el Bautista. Ellos se consideraban pues santos, elegidos por Dios, eran hijos de la luz, eran los justos, ¿sí? ¿Y qué practicaban? Pues tenían una práctica muy rigurosa. ¿De qué cosa? Tenían que ayunar muchas veces, tenían que hacer oración durante el día, tenían que trabajar y no se casaban, ¿sí? No se casaban. Entonces, pues practicaban la castidad, ¿sí? La castidad. Eran personas muy pobres, muy sencillas, ¿sí? Bueno, ellos profesaban un mesianismo, ¿sí? Pero guerrero, y eso es fuerte. Un mesianismo político, ¿sí? ¿En qué consistía? El Mesías tiene que ser alguien que destruya el imperio romano. Nos tiene que liberar, sí, el Mesías tiene que liberarnos, pero del imperio romano. Va a venir a acabarlos, ¿sí? Entonces eran muy nacionalistas, también nacionalistas, y se preparaban también ellos para la guerra santa. Destruir a aquellos pues que estaban, digamos así, sus enemigos, pues, ¿sí? Todo aquello en contra de su religión judía. Bien, y por último, el último grupo, los celotas. ¿Los qué? Celotas. ¿Sí? Este era un grupo también muy famoso, muy importante dentro del pueblo de Israel. Eran los revolucionarios. ¿Sí? Los revolucionarios. En griego, ¿qué significa celote o celota? Significa celoso, ser fanático. ¿Sí? Bueno. Pues así eran ellos, eran muy radicales en su pensamiento, muy radicales en su forma de ver la religión, ¿sí? Y pertenecían a esa escuela rigorista, ¿cómo se llamaba? Esa escuela rigorista de la ley Shammai. Bien. Hay uno de los discípulos de Jesús que pertenecía a este grupo. ¿Quién era? No era Pedro. ¿Quién era? Judas, el que traicionó a Jesús. Él pertenecía a este grupo. ¿Cuántas veces? Pues ¿se recuerdan aquel pasaje famoso que le regalan a Jesús, que este perfume, ¿sí? ¿Y qué le dice esta mujer que le da este perfume? ¿Y qué dice Judas? Lo hubiéramos vendido. ¿Para dar el dinero a quién? A los pobres, ¿sí? Entonces era un grupo revolucionario, pues, ¿sí? Ellos aspiraban a instaurar el reino de Dios, ¿sí? Pero un reino de Dios que estaba construido en la tierra, ¿sí? Y que tenía
tenían que luchar, ellos también tenían que luchar para destruir al imperio romano, ¿sí? Entonces también ellos eran muy nacionalistas y ellos soñaban con reorganizar las tierras. Las tierras se tienen que dar a los pobres, ¿sí? A los pobres. No tiene que haber latifundistas. Se tienen que liberar a los esclavos. No tiene que haber, no se tienen que pagar los impuestos, ¿sí? Bueno, Yahvé es el único Dios y el único y exclusivo para el pueblo de Israel, solamente para el pueblo de Israel, ¿sí? El pagar impuestos significaba ser idólatra, estar en contra de Dios, estar en contra de la religión judía, ¿sí? Pero no se debería de pagar idolatría. Era una señal de ser esclavo de los romanos, ¿sí? Ellos se organizaban en las montañas, se organizaban clandestinamente, se preparaban para tener una lucha armada, ¿sí? Contra los romanos. Entonces ellos también practicaban, por ejemplo, los asesinatos, los secuestros, robaban. ¿A quiénes? A las familias de poder, a los aristócratas, a los ricos. Eran como los zorros, ¿sí? Los zorros, el zorro que hacía lo mismo, ¿sí? Los macabeos eran también luchadores, pero también tuvieron que pertenecer a este grupo de los celotas, ¿sí? Pero los macabeos tenían una fe muy grande, muy firme, ¿sí? Bien. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Ya casi acabamos. El último grupo eran los herodianos. Eran los grupos. El último grupo. ¿Quiénes eran los herodianos? Pues un grupo de amigos de los dos Herodes, ¿sí? Herodes Agripa y Herodes el Grande, ¿sí? El que quería asesinar a Jesús. Ellos vivían al estilo de los reyes, ¿sí? Dentro de las cortes, dentro de las casas de estos dos Herodes, ¿sí? El grupo herodiano. Herodes el Grande, ¿sí? Bien, entonces estos eran los grupos religiosos y políticos del tiempo de Jesús, con el cual Jesús tiene muchas riñas, muchas confrontaciones, ¿sí? Muy bien, por eso es importante saber lo que estos grupos hacían, quiénes eran, qué practicaban, ¿sí? Porque Jesús los critica también fuertemente. Bien. Y vamos al último punto, y con eso, híjole, ya son las 9, acabamos, con eso acabamos ya. Se nos fue rápido este día también. Vamos a ver el Sanedrín. Recuerden que esto también era importante cuando Jesús fue juzgado antes de morir. El Sanedrín. ¿Cómo se componía el Sanedrín? ¿Sí? ¿Cuál era su composición? Se componía de 71 miembros. 71 miembros. ¿Quién era la cabeza? El sumo sacerdote. Recuerden cuando juzgaron a Jesús, ¿con quién lo llevaron primero? Con el sumo sacerdote. Después del sumo sacerdote, pues también pertenecían algunos sacerdotes, jefes, eran 24,
los 3 tesoreros que mencionamos, los vigilantes del templo, el comandante del templo, todos ellos, ¿sí?, componían el Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Podemos decir, era el juzgado, pues, donde se juzgaban a las personas judías, ¿sí?, religiosamente y políticamente también, ¿sí? Ahí también participaban ¿quiénes? Los ancianos y los escribas, ¿sí? ¿Qué funciones tenía el Sanedrín? Tenía 4 funciones. Primero, tenía una función económica. ¿De qué se trataba? Pues ellos eran los que recaudaban los impuestos, el diezmo, las primicias. ¿Cuáles son las primicias? La cosecha, o los animales, los primeros animalitos. Y las contribuciones que se deberían de dar al emperador romano, ¿sí? Todo esto hacía el Sanedrín, ¿sí? Administraba todo esto. Segunda función que tenía el Sanedrín era legislativo, ¿sí? Tenía un poder político y religioso. Daba leyes, decretaba leyes, ¿sí? ¿Para qué? Para juzgar, ¿sí? Daba leyes para juzgar. Tercera función que tenía el Sanedrín era judicial, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que juzgaba, ¿sí? Juzgaba. ¿A quiénes? A los criminales, a los que habían hecho algo muy grave, tanto políticamente como religiosamente. A Jesús lo juzgaron no por un criminal porque mató a alguien o robó, sino, ¿por qué? Por una blasfemia, según ellos, de autodenominarse hijo de Dios. Y entonces también juzgaban por carácter religioso. Última función era administrativo. ¿De qué se trataba? Ellos organizaban y controlaban a los sacerdotes y levitas, ¿sí? Ellos nombraban todos los cargos que tenía el Sanedrín. Organizaban el culto del templo. Organizaban y controlaban las escuelas que ya mencionamos, las escuelas teológicas, ¿sí? El Shammai y el Hillel, esas 2 escuelas. Y también organizaban obras de beneficencia y de misericordia, ¿sí? Bien, esto es lo que hacía el Sanedrín. Y por último, dijimos que ellos eran sumisos a quienes, al imperio romano. Tenían miedo. ¿Por qué? Porque el imperio romano, ¿sí?, era el que controlaba sus leyes, era el que convocaba al Sanedrín, era el que nombraba al sumo sacerdote y lo podía destituir a la hora que él quisiera, ¿sí? Por eso el sumo sacerdote pues era sumiso, le convenía ser sumiso, porque si no lo quitaban y era un puesto muy importante. Bien, aquí terminamos esta noche con esto. Era un panorama, es un panorama general, ¿sí?, del entorno donde Jesús se movía, Jesús vivió, ¿sí? Esto influyó también
en el actuar, en el hablar de Jesús. Bueno, pues damos gracias a Dios por estos momentos y le damos gracias también por todo lo que hemos vivido durante todo este día, por el trabajo, por la formación, por el encuentro que hemos tenido. Pidámosle que Él siga bendiciendo sus familias, Él siga bendiciendo su trabajo y Él siga bendiciendo su fe. Gloria al Padre.